Estamos de nuevo compartiendo con ustedes en este sábado. Queremos, como siempre, comenzar con una palabra de oración y luego seremos seguidos por Saúl y Mareli con unas preciosas alabanzas. Vamos entonces a orar. Dios Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que tenemos en ti. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, ayúdanos siempre a tener en mente tu presencia a nuestro lado, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Y hoy, Señor, ayuda a que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, y que nuestros corazones se sientan más y más cerca de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora entonces quedamos con Saúl. Ellos van a interpretar unas 3, 4 cancioncitas para nosotros, y luego continuaremos con la lección, con el misionero y luego con nuestra lección. Feliz sábado, hermanos, buenos días. Vamos a comenzar como siempre cantando. Recuerden cantar con nosotros desde sus casas para sentirlos cerca. Ya me dan ansias de no empezar otra vez la iglesia para escuchar el coro de los hermanos, pero si no practican, no se va a escuchar tan bien, así que vamos practicando. Vamos a cantar un himno, el himno número 30. Se llama Abre mis ojos. Vamos a cantar Abre mis ojos. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte. Conmigo tenerte. Decir que te amo. Abre mi oído. Hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Abre mis ojos, hoy quiero verte. Conmigo tenerte. Decir que te amo. Abre mi oído. Hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Vamos a entonar el himno número 236, a Jesús entrega todo. Vamos a cantar. Has corrido tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos, y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos, heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió, son todos los días.
confiar en el Señor. Puedes confiar en el Señor, Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, Él te va a cuidar. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, igual confía en el Señor, Él te va a cuidar. Puedes descansar, puedes descansar de una mansión. Cristo te dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, igual confía en el Señor, Él te va a cuidar. Amén. Por último, cantaremos Unidos, Unidos. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantando a Dios, la gloria de Jesús, al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y Amén. Muchas gracias a Saúl. Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro programa. Vamos nosotros en este momento a mirar el tema con respecto a el misionero de esta semana. El misionero de esta semana. Así que vamos directamente a ver el misionero. El cielo anota un gol. Sebastián decidió entregar su vida a Jesús en un lugar inusual, en un campo de fútbol. Lamphon Center guarda la palabra de Dios en mi corazón. Hace pocos meses se emocionó cuando sus padres, Moisés y Angélica, lo autorizaron para tomar lecciones de fútbol en el Centro de Esperanza de Vida de Misión Global, en la misma calle donde vive. Sebastián trabajó arduamente y sus habilidades pronto mejoraron, pero luego se dio cuenta de que no solo quería aprender fútbol. Sebastián conoció a Jesús por medio de los voluntarios de un año de misión que atiende este centro de influencia en Santiago de Chile. Sentía que necesitaba compartir con sus padres este nuevo amor por Jesús. Así que, después de las clases diarias del fútbol, caminaba a casa con sus padres y les hablaba de Jesús. Fue por entonces que su abuela enfermó muy grave. Sebastián estaba preocupado. Durante esos difíciles días, el pastor Abraham Cabezas, que dirigía los programas de divulgación del centro, comenzó a visitar a menudo a la familia con los voluntarios de un año de misión para orar con ellos y animarlos.
Los padres de Sebastián disfrutaron estas visitas y con el tiempo solicitaron estudios bíblicos. Finalmente, el amor de Jesús ganó sus corazones y fueron bautizados. Pronto su abuelo se recuperó. La familia está eternamente agradecida por la amistad y los cuidados del equipo Un Año en Misión. Los voluntarios entregan generosamente su tiempo para hacer luces de esperanza en la comunidad. En ellos nosotros encontramos comunidades que están dispuestas a entregar sus dones, sus talentos, sus capacidades para servir a otros. Encontramos distintos tipos de talleres, como talleres de cocina, de idiomas, talleres de ejercicio, que son un instrumento que genera oportunidades para poder aplicar el método de Cristo. Es por eso que a través de estos talleres muchas personas pueden vincularse con hermanos adventistas y a través de ese vínculo conocer al Señor. Sebastián es muy feliz cuando escucha a sus padres hablar de su nueva vida. Esta es la razón. Para que vayamos al cielo. Gracias por su apoyo a los centros de influencia. La meta de Sebastián de tener una familia unida en Cristo se ha vuelto una maravillosa realidad. De igual forma agradecemos a Misión Global que cree y confía en estos proyectos y en algún momento el reino de los cielos se vuelva a restablecer y ahí veremos el resultado de todos los esfuerzos que se hacen aquí en Chile y en todo el mundo. Nuevamente nos encontramos aquí, queridos hermanos, y para comenzar la lección de hoy, que es acerca del tema de por qué se necesita la interpretación, quiero compartir con ustedes algo con respecto al contexto. Eso que quiero compartir con ustedes con respecto al contexto es una frase que habla el apologista Ravi Zacarías con respecto a esto y dice: Sam, ¿puedes contestarme la parábola del buen samaritano en tu examen de ordenación aquí? Sí, señor, lo haré. Una vez hubo un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó entre las espinas, y las espinas brotaron y lo ahogaron. Y mientras avanzaban, no tenían dinero, y se encontró con la reina de Echibá, y ella le dio 1000 talentos de oro y 1000 cambios de vestimentas, y se metió en un carro y condujo furiosamente, y cuando conducía debajo de un gran enebro, su cabello quedó atrapado en la rama de ese árbol, y colgó allí muchos días. Y los cuervos le trajeron alimento para comer y agua para beber. Y se comió 5000 panes y 2 peces. Una noche, cuando estaba allí dormido, su esposa Dalila apareció y le cortó el cabello y lo dejó caer, y cayó al suelo pedregoso. Pero se levantó y continuó su camino, y comenzó a llover, y llovió 40 días y 40 noches, y se escondió en una cueva, y vivió de langostas y miel salvaje. Luego continuó hasta que se encontró con un criado que dijo: ven a cenar a mi casa. Y él dio una excusa y dijo que no, porque se casó con su mujer y no puede ir. Y el sirviente bajó a las carreteras y a los setos y lo obligó a entrar. Después de la cena continuó y bajó a Jericó. Cuando llegó allí, levantó la vista y vio la vieja reina Jezabel sentada en lo alto de una ventana. Y ella se rió y él les dijo que la arrojaran allá afuera. Y la arrojaron allá afuera. Y él dijo que la arrojaran nuevamente. Y la arrojaron nuevamente 70 veces 7. Y de los fragmentos que quedaron, se recogieron 12 canastas llenas, además de mujeres y niños. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y muchos nos preguntamos, porque vemos que esto fue gran ingenio con el que se elaboró esto. Y sin embargo, a muchas personas puede no causarle gracia porque no saben el contexto. Y yo entiendo que tal vez si nosotros no cuidamos dentro del cristianismo, va a llegar el tiempo en el cual las personas no vayan a saber cuál era el chiste de esta historia,
sencillamente por la razón de que no conocen el contexto bíblico, no conocen la mezcla de historias que hubieron aquí en estos momentos. Entonces, vamos ahora entonces nosotros a darle la bienvenida a José y a Saúl. Creo que Saúl debe estar por allí por entrar. Y a Saúl, que están con nosotros en nuestra lección. Buenos días a todos. Pastor, ¿me escuchan? Le escucho, sí. Ok, también bienvenida a Edgar también, que va a estar también con nosotros en la escuela sabática junto con Saúl. Nomás hay que esperar que se conecten, ¿verdad? Claro que sí, nada más hay que esperar a que se conecten. Entonces, ¿quisieras comenzar hoy con el texto bíblico de memoria de esta semana? Claro que sí. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que... Ok. Es necesario entonces venir a la palabra de Dios con fe, con fe. Muchas veces nos preguntamos, bueno, pues, ¿qué es la fe, verdad? La fe sabemos que es la certeza de las cosas que nos... de hecho, desde el principio tuvo que haber fe. Del principio, todos los seres humanos que Dios creó, todos tenían que creer por fe. Porque si recordamos, cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando hizo a Adán, Adán despertó, abrió sus ojos y vio al Creador, ¿verdad? Y el Creador le dice, mira, todo esto que está aquí, que tú ves, yo lo hice y es para ti, ¿verdad? Entonces, Adán por fe tuvo que creer que era así. No era como que él estuvo viendo las cosas que Dios creó. Entonces, al igual para nosotros es lo mismo. Nosotros a que al interpretar las escrituras tengamos esa fe para poder, poder entenderlas, para poder discernirlas. Ok, muchas gracias. Entonces, todos entendemos que cuando venimos a la palabra de Dios tenemos que aproximarnos a ellas efectivamente ¿con qué? Con una fe, ¿ok? Leer la Biblia significa también interpretar la Biblia. Eso puede sonar muy preocupante, hermano Edgar, Dios les bendiga, hermano Saúl. Muy Gracias, preocupante, ¿cierto? ¿Cómo así que leer la Biblia es también interpretarla? Y la razón por esto es porque la Biblia se escribió originalmente en mayormente 3 idiomas. El idioma hebreo, una pequeña parte en arameo y casi todo el Nuevo Testamento en griego. ¿Okay? Hay otros idiomas, pero es muy poco, solo algunas palabras, no versos completos. Entonces, obviamente cuando nosotros lo traducimos de esos idiomas originales al presente, interpretar la traducción, porque a veces no hay correspondencia directa de las palabras y por lo tanto se hace necesario la interpretación, que esa es en realidad la pregunta con la que abre nuestro estudio, y el nombre del estudio mismo es ¿por qué se necesita la interpretación? ¿Okay? Entonces, en la historia que yo les conté al principio a comenzar, nosotros vemos cómo en el contexto cada uno de esos versos que se juntaron para hacer esa historia significaban algo. Pero vemos también que las personas pueden sacar los textos fuera de contextos y usarlos para su propio beneficio y para su propio propósito. ¿Okay? Así que hoy vamos a examinar algunos de esos detalles, varios de esos detalles con respecto a esto. Creo que voy a compartir la pantalla con ustedes también para que puedan compartir las escrituras con nosotros. Okay. Vamos a compartir allí. Ajá. Listo. Entonces, pueden ver allí, nos dice, no es lo mismo leer una historia de un documento legal. No es lo mismo que el lector sea un niño o un adulto. No es lo mismo que lo lea un abogado. No es lo mismo leer en el idioma original que en una traducción. ¿Qué piensan ustedes con respecto a ese comentario? Es uno de los problemas más grandes cuando una vez me invitaron a predicar en una iglesia y les dije, ok, ¿a quién va a predicar? A jóvenes. Perfecto. ¿Qué tipo de jóvenes? Les pregunté. Pues va a haber de 6 a 30 años. Me metieron en un gran problema porque es bien complicado cómo hacía yo mi tema, a quién lo enfocaba, ¿verdad? Porque es totalmente diferente. Igual
siempre han hecho una analogía con la vida de la tierra con el ser humano, ¿no? Dios antes les hablaba a las personas del Génesis como niños. Ya después se empezó a meter en la historia doctrinas un poquito más complejas cuando vino Cristo, a amar a tu prójimo, ¿no? Entonces, totalmente tiene que ver de la situación de que estaban viviendo a cómo se les debía de hablar a ellos. Ok, así es. Y sin duda Entonces, alguna Edgar. es necesario que realmente, dependiendo con la persona, obviamente se eleve o se baje el nivel intelectual de lo que se está conversando, de lo que se está leyendo, de lo que se está diciendo. ¿Para qué o por qué? Porque verdaderamente solamente estando en el nivel, ya sea en el nivel emocional, ya sea en el nivel intelectual, esa persona puede recibir verdaderamente el mensaje que tú deseas dar. Entonces, verdaderamente importante hacer eso. Es muy interesante notar algo. La Biblia tiene, creo que es como un 40% es narrativa bíblica. Creo que es otro gran porcentaje es poesía. Entiendo que otro gran porcentaje, no me acuerdo exactamente si era 25%. Y solo otro pequeño porcentaje es discurso. ¿Ok? También vemos que dentro de las narrativas se encuentran parábolas, se encuentran relatos históricos reales y todo esto se encuentra allí mezclado. Entonces, obviamente, cuando nosotros vamos a explicar uno de esos textos, debemos de tomar el estilo literario en el cual se escribió. Debemos de tomar ese estilo. Si fue una poesía, se va a interpretar de manera diferente. Si fue algo literal, algo de narrativa, se va a interpretar de manera diferente. Si es una metáfora, obviamente vamos a buscar el simbolismo de la misma. Si es literatura apocalíptica o profética, también vamos nosotros entonces a considerar eso. Así que dependiendo del género literario y subgénero, nosotros es que entonces procedemos a interpretar lo que vemos allí en la Biblia. Creo que podemos pasar entonces para el domingo 3 de mayo a presuposiciones, domingo 3 de mayo, ya que sabemos que tanto las presuposiciones como las traducciones del original, el bagaje cultural y el pecado afectan nuestra interpretación. ¿Ok? Entonces vamos a examinar ese primer punto, el punto de las presuposiciones. Pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Estas eran las palabras que decían los seguidores de Jesús. Ellos habían interpretado de antemano que el Mesías iba a venir, iba a conquistar, iba a ser el rey. Y todo esto lo tenían ellos allí en su mente. Eso era lo que ellos estaban creyendo en ese momento. Que él iba efectivamente a reinar, iba a tomar el gobierno de Roma y iba a conquistar. Pero eso no fue lo que hizo y eso fue lo que impidió precisamente esa presuposición, que entendieran todo lo que él les hablaba cuando estaba aún con vida y que entendieran los eventos, aunque ya habían sido profetizados y estaban escritos. De hecho, esto es un punto bien importante, ¿verdad? Que comenta el pastor. ¿Por qué? Porque ellos esperaban por sus sentimientos, por lo que ellos creían, que Jesús iba a reinar. Para ellos Jesús iba a ser el rey que venía a destruir a Roma, ¿verdad? Y eso era lo que tenían en sus mentes. Entonces cuando Jesús venía y les decía, ¿saben qué? Que es necesario que yo muera y que al tercer día resucite, ellos bloqueaban eso y decían, no, no puede ser así porque la Biblia dice que no, que el Mesías no muere, sino que él va a estar reinar y va a gobernar. Entonces ellos interpretaban la Biblia a la manera en la que ellos creían o se sentían o sus sentimientos. Y lo mismo puede pasar con nosotros, se dan cuenta, ¿verdad? Muchos, hay especialmente hoy en día que hay una doctrina especial en el mundo cristiano, ¿verdad? Que es el rapto secreto. Eso se dice que Jesús va a venir y se va a llevar a su pueblo secretamente. Y si usted se pone a pensar, eso es algo muy llamativo. Es como que uno no tiene que sufrir, no tiene que pasar por tribulaciones, pero simplemente Jesús viene, se los lleva y entonces empieza un periodo de tribulación.
Y entonces nosotros podemos caer en eso mismo que pasó con los discípulos. Poder escoger lo que queremos oír y usar eso para decir que eso es lo que la Biblia interpreta. Pero lo que la Biblia dice es otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado de no usar cosas sentimentales que nos atraen a una doctrina, a una enseñanza de la Biblia. A ver, mis eruditos bíblicos, una pregunta. En cuanto a profecía, nosotros usamos el método de interpretación preterista, futurista o historicista. Los tres, ¿no, Nosotros, pastor? ajá, Usamos el historicista, la iglesia adventista es historicista. Entiende que la profecía, por ejemplo, cuando vemos Daniel, entendemos que aplica a la historia desde el tiempo del profeta hasta la venida de Jesús, ¿cierto? Todas las subsecuentes profecías de Daniel. Y entendemos lo mismo del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que habla acerca de la historia desde que le fue dada esta revelación al profeta, al apóstol Juan, hasta el regreso del Mesías. Pero hay diferentes escuelas de interpretación. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos esa historia de los 4 caballos, ya venimos nosotros también con ideas preconcebidas, ¿cierto? Nosotros entendemos que eso aplica a la historia. Y a veces eso nos limita, Edgar, de poder nosotros ver un sentido también más espiritual. Por ejemplo, de poder ver a Jesús claramente qué es lo que él está haciendo y nos enfocamos solamente en los eventos históricos. Esta es la iglesia durante este tiempo, esta es la iglesia durante el siguiente tiempo, y perdemos de vista otros detalles que también pueden beneficiarnos dentro del texto. Entonces, todos tenemos que reconocer que cuando venimos a las escrituras venimos con ideas preconcebidas, pero lo importante es que la palabra dice que el Espíritu Santo nos puede ayudar incluso en esas presuposiciones y podemos lograr tener el entendimiento adecuado de las escrituras. También lo que pueda pasar muchas veces con las presuposiciones es básicamente lo que pasó en el tiempo antiguo, porque ellos sentían tanta tristeza, porque incluso los discípulos se asustaron al ver a Jesús y que creían que era un espíritu, ¿no? Y era básicamente porque ellos estaban destrozados espiritualmente, porque ellos habían buscado en las escrituras que había, pero solamente habían leído lo de la gloria de Dios, lo del reinado de Dios. No leyeron en ninguna ocasión el proceso, el que él tenía que morir. Por eso es que ellos no entendieron cuando Jesús les dijo, y yo tengo que morir, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, ¿por qué? No. ¿Por qué? Porque en el tiempo pasó, solamente buscamos las cosas buenas y bonitas para adaptarlo, pero no buscamos todo el contexto para estar preparados, no para sufrir, obviamente, ¿no? Ok, así es. Entonces, quiero hacer otra pregunta. ¿Qué otras presuposiciones, además de la que yo mencioné, piensan ustedes que nosotros somos culpables de? ¿Qué otras presuposiciones? ¿Alguien se le en ocurre? realidad ¿Ah? tenemos algunas presuposiciones no son tan dañinas porque es nuestra cultura, ¿no? Ujú. Pero tenemos muchas, por ejemplo, si quitamos toda nuestra doctrina, si es la Biblia y solo la Biblia, esta semana estuvieron hablando conmigo unas personas y me decían que la ley dominical, eso jamás lo íbamos a encontrar, y cuando lo leemos lo podemos agarrar por muchas vertientes, ¿no? Ujú. El eje en esa parte, pero tenemos algunos detallitos de los tiempos del fin que acomodamos a como más o menos nosotros sabemos que va a pasar. Ujú. Ok. Y entonces tú dices que lo estamos haciendo basado en más bien el espíritu de profecía y no solo en la Biblia. Digo que hay ciertas cuestiones que a lo mejor no son de salvación, Ujú. que podemos armar de cierta forma, y eso es bueno, porque ya tenemos una línea que nos ayuda a armar bien cómo va a ser toda esta situación del tiempo del fin y así, basado en la Biblia y complementado con el espíritu de profecía. Pero si nos vamos a otras religiones, ellos como que se enojan con nosotros porque no pueden armar esa historia completamente.
No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Entonces, a nosotros la semana pasada hablamos acerca del principio de sola escritura, ¿cierto? Así Y es. si somos verdaderamente protestantes y creemos en el principio de sola escritura, quiere decir que nuestras doctrinas, inclusive nuestro entendimiento apocalíptico, tiene que basarse sola y Solamente en eso. meramente en la palabra. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿cierto? Hablamos con respecto a lo de la ley dominical. En ninguna parte aparece eso, ¿cierto? Directamente en la Biblia. Pero Así en es. la Biblia sí aparecen leyes religiosas. En el libro de Daniel, y ya el sermón de la semana pasada yo prediqué de que todas estas cosas les acontecieron a ellos y son como ejemplo para nosotros que vivimos en los tiempos del fin. Entonces, nosotros vemos que allí se hizo una ley religiosa y quienes no obedecían esta ley religiosa, ¿qué pasaba? Que eran condenados a muerte. El mismo libro de Apocalipsis nos dice entonces en el capítulo 13 exactamente lo mismo. Nos dice que va a haber una ley religiosa. ¿Por qué? Dice que a los que no reciban la marca de la bestia y adoren a la bestia, entonces vemos que no es solamente una ley civil, sino que es una ley religiosa, van entonces ¿a qué? Van a sufrir de las penas de que va a sufrir la bestia también. Entonces, cuando nosotros vamos a identificar, y a propósito, yo pienso que de esto son más culpables otras personas que nosotros con respecto a esto. Por ejemplo, yo he escuchado y de grandes predicadores decir cosas tales como esta: el cuernito pequeño, el anticristo, es un príncipe de España. El cuerno pequeño es no sé quién y no sé quién. Y contemporalizan el cumplimiento de ese cuerno pequeño a nuestros días y dicen que ese es el anticristo. En cambio, nosotros usamos bíblicamente la evidencia comparada con la historia para saber quién es ese cuerno pequeño, cómo se asemeja a la bestia de Apocalipsis capítulo 13 y cómo esas características allí descritas, que son más de 12 en total, aplican solamente a una organización, a un grupo, a un gobierno, a un poder, ¿right? Y cómo ese poder, entonces, una vez habiendo identificado esa bestia, nosotros podemos identificar cuál es la marca de la bestia, y para hacer eso debemos de preguntarle a la bestia misma cuál es su marca, ¿cierto? Al mismo poder ese, cuáles ellos dicen que es la marca de su autoridad y su poder. Y una vez que entonces nosotros llegamos a eso, sin usar el espíritu de profecía, sino solamente la Biblia y la historia, podemos compartir con nuestros hermanos que la evidencia está allí en el texto, solamente que hay que estudiar. Mientras que muchos de ellos, y yo sé que tenemos oyentes de otras religiones, desconectan todo el contexto, no consideran que es la marca de la bestia. Por ejemplo, hoy en día muchos dicen que la marca de la bestia, y voy a estar haciendo unos temas al respecto de eso, es la vacuna que va a hacer Bill Gates, o que la marca de la bestia es el microchip, o que la marca de la bestia es no sé qué. Entonces, vemos que ellos completamente desconectan el relato bíblico y lo conectan a eventos que están ocurriendo en el presente sin ni siquiera considerar cuál es esa bestia, para saber cuál es la marca de la bestia. Entonces, vemos que también todos podemos ser culpables de esto, unos por un lado, porque vienen e introducen elementos del presente en el texto, y nosotros si usamos para apoyarnos el espíritu de profecía. Así que tenemos que ir a la Biblia y compararla con la historia. Por eso somos historicistas, ¿no? Que fue la pregunta que hice anteriormente. Entonces, me expandí un Pastor, poquitico con respecto a eso porque quería mencionar que todas nuestras doctrinas, inclusive nuestro entendimiento apocalíptico, tiene que ser derivado de la historia y derivado de la palabra, y no de ninguna interpretaciones alternas que acompañen. pastor, sí, pastor, queremos que los hermanos que nos están viendo que compartan con sus comentarios si tienen alguna pregunta o o algún ejemplo como lo que dio Aquí nos Saúl. comenta, nos comenta Galo, Chihuahua. Una de las presuposiciones que tenían era cuando Miller esperaba la segunda venida de Cristo. Todo tuvo sentido en ese momento porque él ya venía con la presuposición de que Cristo venía, y si armaban todo encajaba. Entonces, por eso mucha gente creyó, porque todo encajaba bajo la presuposición de que Cristo vendría en esa fecha. Correcto, ese es un muy buen ejemplo. Gracias, hermano. Los mileritas, de hecho, hermano Galo, los mileritas, de hecho, ellos entendían que limpiar el santuario significaba limpiar el planeta Tierra con la venida de Cristo.
y por eso llegaron a cometer ese grave error. Ujú. Creo que está listo para hacer un comentario nuestro hermano José. Lo No, no, viene está como bien, pastor. preparándose. Ok, No, vamos entonces a pasar a claro. nuestro siguiente día, ¿ok? Vamos a pasar a nuestro siguiente día que habla acerca de las traducciones del original. Las traducciones, y me gustaría, si pueden ustedes, allí si tienen sus Biblias, compartir esos textos bíblicos que vemos allí, que dice Corintios 12:10 y 14:26. José, ¿puedes compartir esos? Claro. Tal vez Saúl y Edgar pueden compartir Juan 1:49 y 9:7. Y yo leeré Hechos 9:36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso habla de Jesús con respecto al estudio bíblico que le dio a los apóstoles. Ok, y en Corintios ¿Sí? 14, 27, 28 dice, si habla alguno en lengua 14:26. extraña, sí, 14, 20, o desde el 26. Solo el 26. Primera de Corintios 12:10 y Ok, 14:26. ok. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Ok. Y Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ok. El 9:7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ok. Recientemente, de hecho ayer, estuve hablando con un primo y él actualmente asiste con los judíos mesiánicos y está ya aprendiendo mucho. Ellos saben bastante también, enseñan muy bien las escrituras. Y una presuposición que yo entiendo que ellos tienen es que el Nuevo Testamento, dado que los apóstoles eran judíos, fue escrito en hebreo. Ahora, allí hay varias presuposiciones que ellos están haciendo. En primer lugar, están asumiendo que todos los apóstoles hablaban hebreo, cuando ese era el idioma de los más educados. Normalmente hablaban arameo, es el idioma más conocido entre el pueblo de Dios en ese momento. Y muchos también hablaban el griego, que era el idioma común en ese tiempo. Entonces, pero por ejemplo el verso que acabó de leer nuestro hermano Saúl, ¿qué era lo que decía? Decía una traducción de la palabra Siloé, ¿ok? Al griego, lo cual nos lleva a entender que el texto original se escribió en griego y por eso si ellos usaban palabras de otros idiomas, la traducían al griego, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos las escrituras tal cual están hoy en nuestras Biblias, lo que entendemos es que efectivamente ellas fueron, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no escrito en hebreo. Nuevamente menciono que había sido escrito el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento mayormente en griego. ¿Ok? Esos son los tres. Cuando yo fui al seminario, yo tuve que estudiar hebreo y griego, no tuve que estudiar arameo. Pregunta a todos, Edgar, Saúl y José. ¿Creen ustedes que yo tengo más ventaja para entender lo básico de la salvación porque yo entiendo más de esos idiomas? ¿O ustedes, aunque no lo hablen, también tienen la misma capacidad de entender lo básico de la salvación? Gracias al movimiento protestante y tenemos acceso a la Biblia traducida casi de primera mano, y poder saber lo básico de la salvación, las cuestiones que se predican en toda la Biblia, todos lo podemos hacer sin saber griego, arameo ¿Ok? o cualquier idioma. Sabe que yo creo que lo importante es el que nos guía, ¿no? Si nos estamos guiados del Espíritu Santo, los idiomas, claro que son importantes, pero no es impedimento para que el Espíritu Santo nos guíe al estudiar la palabra de Dios. Entonces, mientras nosotros abremos nuestra Biblia con una oración pidiendo al Espíritu Santo, entonces podemos tener la certeza de que Dios mismo nos va a enseñar lo que queramos que aprendamos ese instante. Y es importante lo que dice el pastor, porque ¿cuántos de nosotros no hemos oído
a las personas que nos dicen, bueno, yo tengo amigos que dicen, oye, José, pero ¿cómo sabes que lo que traducieron está bien traducido y no está siendo engañado? ¿Cómo sabes que el original dice lo que la Biblia está diciendo? ¿Qué le dice usted a esas personas, pastor? Bueno, efectivamente nosotros tenemos una gran cantidad de versiones hoy en día, ¿cierto? Nosotros no tenemos solamente una versión manipulada y tergiversada a la manera de aquellos que la estaban editando, no, sino que tenemos múltiples tradiciones con diferentes interpretadores, y además tenemos los registros, tenemos miles y miles de copias de los manuscritos en griego, ¿ok? Partes parciales del Nuevo Testamento, y algunos completos, muy pocos. Entonces, cuando nosotros eventualmente comparamos, por ejemplo, una cosa que les digo, cuando ustedes estudian la Biblia es importante, y lo que respondió Saúl es efectivamente correcto. Para entender lo básico de la salvación, gracias a Dios ya tenemos todas estas traducciones y todo lo podemos entender. Pero cuando usted lee y usted quiere aprender algo de un texto, usted vaya y léalo en diferentes versiones. Y si usted ve que la traducción difiere bastante, trate de ir entonces al internet, a uno de esos lugares donde aparece el texto en hebreo, y busque la palabra, a ver cuál es la palabra que está causando esa dificultad para ellos. Y entonces allí mismo, por ejemplo, hay uno que se llama, no es Bible Gateway, es otro. Y ustedes van allí y ellos le dicen la palabra, cómo se usaba en la literatura durante ese tiempo, cómo se usaba en el resto de la Biblia, y usted puede entender más cercanamente a qué se refería esa palabra, ¿ok? O también un poco más con respecto a la gramática, que hoy voy a estar hablando con respecto a eso a propósito en el sermón. Entonces es importante, sí ayuda, pero no ayuda a uno a conocer un poco más de idiomas, pero no es necesario para la salvación, porque ya tenemos, gracias a estos reformadores, la Biblia traducida en todos los idiomas prácticamente, o en la mayoría de los idiomas. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que tenemos aquí, volviendo a la pregunta de José, es efectivamente lo que ellos escribieron? Por la gran abundancia de manuscritos que tenemos, vemos que no hubo un monopolio de que algunas personas trataron de tergiversar, porque vemos que hay manuscritos regados por todo el planeta, ¿ok? Y cuando se comparan esos manuscritos, ellos coinciden en gran parte, ¿ok? Aunque ningún manuscrito coincide plenamente con el otro, sin embargo, en los temas, en los puntos esenciales, ellos están prácticamente de acuerdo al, digamos, 99%. Entonces no afecta ninguna de nuestras doctrinas esenciales. Por eso podemos confiar de que es efectivamente lo que dijeron los apóstoles, lo que está registrado hoy en nuestras Biblias. Igual como recomendación para las personas, si quieren leer una Biblia, la primera vez que leí toda la Biblia, la leí en Reina Valera 1960. Y a veces es un poquito complicado ahí porque no es nuestro lenguaje de hoy. Y a veces si nos vamos a un lenguaje de hoy, nos podemos topar con que son traducciones de traducciones, y en ocasiones de traducciones. Entonces se puede prestar a que del teléfono descompuesto, ¿no? Sí. Versiones que a mí me gusta mucho, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, esa es una traducción directa es una traducción directa, no es de doble capa, ¿no? Entonces, si van a leer, tratar de que la base que vayan a leer sea una traducción directa al lenguaje, para que no vaya a haber esos detallitos, ¿no? Ok, entonces, qué bueno que mencionaste eso de las Biblias, Saúl. ¿Saben ustedes cuáles son los tipos de Biblias que hay? De traducciones de las Biblias. Encontramos, por un lado, están las traducciones literales, ¿cierto? En inglés vendría a ser el King James, RSV creo, y en español la Reina Valera, generalmente, ¿cierto? Después están las traducciones interpretativas. Ellos cogen el texto y no traducen palabra por palabra como en el literal, pero traducen el significado que ellos entienden que la persona estaba tratando de comunicar, ¿ok? Y las terceras son paráfrases, que es la que me acaba de mencionar Saúl, ¿cierto? Es como una interpretación de una traducción de una traducción. Y son paráfrases, lo estoy pronunciando bien, del texto bíblico. Obviamente, si usted quiere hacer un estudio concienzudo de la Biblia, no puede usar una paráfrasis, debe de irse a las que son más ceñidas al texto, que son más literales al texto bíblico. ¿Tiene sentido esto?
Así es, sí. Ok, entonces es importante que cuando usted escoja, puede usar de todos estos tipos, pero sepa qué tipo de Biblia está usando y en cuánto de dónde puede usted derivar una doctrina más sana y esas traducciones que son literales, palabra por palabra. Como ejercicio para los hermanos, si alguien quiere implementar el método del pastor de ver a veces cómo sí cambia, porque en nuestro caso el idioma español no está preparado para estar con el griego. Algo que me voló la mente es cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En español y en inglés creo que también, solamente le pregunta si me amas 3 veces. Pero si nos vamos a la traducción, le pregunta agapeme, agapeme, y luego, perdón, fileose, le pregunta si lo ama con un amor de amigo. Nosotros no tenemos palabras para los diferentes tipos de amor, ¿no? Ujú. Entonces le dice amor amigo, y después le pregunta agapeme con un amor Más pues íntimo. distinto, ¿no? Ujú. Tenemos que ponernos a estudiar, por eso Pedro se suelta llorando, no porque le haya preguntado 3 veces, sino porque le preguntó diferente, ¿no? Entonces Ok. sería interesante que los hermanos ahí pónganse a buscar esas palabras en el griego y tradúzcanla. Se van a llevar un buen rato agradable para descubrir qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Ah, vea, muy bueno, ya le estamos dejando tareitas para la semana, para que vayan y... Sí, Es muy bueno, aprovechen esta cuarentena y estudien más de la palabra de Dios. Y hoy en día pueden usar muchas aplicaciones allí en el internet también. Ok, entonces vamos a pasar, a no ser de que alguien tenga algún comentario. Edgar, ¿tienes algún comentario con respecto a esto? ¿O pasamos al No, siguiente día? me lo ganaron todo, entonces de este día estamos completos. Ok, entonces ¿cómo te ganamos? ¿Quieres comentar del siguiente día, de la Biblia y la cultura? Bueno, una de las cosas ahí, empezando con ese día, nos hace una pregunta. ¿Cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Y nos dice lo que pasa en Hechos 17 del 16 al 32. Y básicamente es importante saber y darnos cuenta de que necesitamos conocer una cultura, que necesitamos entender la cultura en lo que se dijo también para ver qué significado tiene, porque muchas veces se puede tergiversar y pueda entenderse. Ahorita escuchábamos al pastor Bullón y hablaba específicamente en esta parte, donde antes decía, las mujeres no pueden hablar. Y ahora la gente dice, no, pues aquí dice, Pablo dijo, tú no hables, mujer, cállate, tú ahí no a hables. las mujeres en vuestras iglesias, porque no Ajá. les permite hablar. Pero a lo que se refería ahí Pablo era el contexto, porque normalmente o naturalmente en ese tiempo, las mujeres que hablaban en público era porque eran rameras. Entonces, es el contexto cultural por el cual Pablo lo dijo, pero a veces nuestra cultura mexicana, porque nosotros somos mexicanos, machista, tú cállate, tú no debes hablar, porque Pablo dijo, te reprendo en el nombre del Señor. Entonces realmente es importantísimo entender la cultura en la que se escribió y que la podemos adaptar a nuestra cultura y que no siempre es literal a tal como está. Correcto, muchas gracias. Quiero hacerles unas preguntas para que las personas vean que nosotros no nos ponemos de acuerdo en todas nuestras respuestas y quiero que cada uno responda individualmente a estas preguntas con un sí o no, ¿ok? Primera, estoy leyendo el segundo párrafo de la lección de este día, del martes. Dice, a propósito, me quedé en el slide atrás. Dice, miren lo que dice, ah, está condicionada culturalmente y por lo tanto solo pertinente a esa cultura en lo que afirma la Biblia. Está condicionada culturalmente y por lo tanto solo pertinente a esa cultura en lo que afirma. ¿Sí o no? ¿No se puede contestar más? Ok, ¿No? corto, sí, sí se puede. La palabra de Dios es eterna. Es importante ver esto. ¿Cuándo es palabra de Dios? ¿Cuándo es que Pablo está saludando a un amigo? ¿O cuándo es una interpretación o algo que dijo un profeta? Entonces, pero la palabra de Dios es eterna y aplica para todas las culturas y para todos. Ok. Amén. Ahora, entonces sí está condicionada culturalmente, ¿ok? Pero
No está la segunda parte que dice, que dice que solo es pertinente a esa cultura en lo que afirma. No, no es pertinente solo a la cultura. El mensaje divino dado, siguiente pregunta. ¿El mensaje divino dado en una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos? ¿Sí? Sí. Aquí ¿Y por mismo la lección, un párrafo más abajo, lo contesta, pastor. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios comprendieran que esas verdades trascienden. Entonces, Ok. Sabe Quiero, que un ejemplo bien importante es, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? ok. Si nosotros lo entendemos en un contexto de hoy, de las bodas que se celebran hoy, hay cuenta que esa parábola no va a hacer sentido. Pero si la ponemos en un contexto de la cultura de antes, ¿por qué el esposo iba a buscar a la novia y todo eso? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que orientales la novia no estaba presente en la boda? Ujú. No estaba presente. Y hoy en nuestros días no es así. Hoy en nuestros días están los dos en el altar esperando la bendición de Dios. Bueno, entonces nosotros para poder entender un poco las parábolas y las cosas que fueron dichas, debemos entender un poquito la cultura para que se pueda explicar un poquito más, de una forma más mejor. Y de hecho hasta hace más sentido. Por ejemplo, en ese tiempo, lo que Cristo quiso decir en esta parábola es que iba a haber dos grupos, ¿verdad? Que iban a estar esperando su venida. Un grupo que iba a estar listo y uno que no iba a estar listo. Entonces, nosotros entendemos que en ese tiempo habían, como ahí hace mucho calor, la gente hacía los festivales, las fiestas de bodas en las noches para ir a ver a la novia. Entonces, habían personas que con lámparas guiaban el camino, ¿verdad? Y porque la mujer no estaba ahí, tenía que ir, el contrato se hacía entre el padre de la novia y el hijo, el esposo y el padre y un amigo. Entonces, pues iba y se recogía a la esposa. Lo mismo pasa hoy en nuestros días. Nosotros no estamos presentes en el cielo cuando Dios está firmando el contrato para casarse con nosotros o para estar con nosotros, pero Dios va a venir por nosotros un día. Entonces, eso hace sentido. Mientras si nosotros lo calificamos en un tiempo de hoy, no haría nada de sentido que Jesús esté casando, nosotros estamos aquí en la tierra esperando. ¿No es así? Entonces tenemos que ver, la cultura sí tiene mucho que ver cómo interpretar la Biblia para poder entenderlo mejor. Ok, muchas El, gracias. cuando estaba estudiando la maestría, pastor, tenía unos maestros que eran muy buenos y tenían tanto conocimiento que no sabían cómo pasarnos a nosotros que no teníamos nada de conocimiento. Y yo veo la genialidad de Dios, que es el mejor maestro que existe, porque aún teniendo todo el conocimiento, todo el conocimiento absoluto, tienen la capacidad de enseñarnos. Y la genialidad de esto también es que les enseña a los que están ahí, les enseña a la cultura y les enseña a los del futuro. Por ejemplo, en las 7 iglesias. Las 7 iglesias fue reprensión literal a las iglesias que estaban ahí en ese momento y esa cultura y esas ciudades. Ujú. Pero también aplica para nosotros. Entonces, es lo que creemos, que tiene una... No recuerdo la terminología, pues a ver si me ayuda, que tiene doble... Lo vimos en una lección anterior, que Ajá. doble propósito, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ok. Entonces, hablando de la cultura, es muy importante saber interpretar basado en la cultura donde usted también va a dar el mensaje. En una ocasión había un misionero y este misionero estaba hablando acerca de esa parábola de Jesús que habló de el pastor que se le perdió una oveja. ¿Ok? Y el traductor, siendo que estaba por allí en esos lugares donde no tenían ovejitas, pero la gente cuidaba elefantes, comenzó a hablar del elefante. Entonces él tenía muchos elefantes y se le perdió un elefante y dejó los otros elefantes y se fue en pos del elefante. Cuando llega eventualmente el momento en que el pastor se pone la ovejita sobre sus hombros y se va, pues él se quedó allí callado y no sabía cómo traducir el asunto. Entonces, el traductor se voltea y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás traduciendo? Y él dice, lo que pasa es que usted estaba hablando y yo estaba hablando acerca de un elefante y que cómo se va a poner el elefante en los hombros. Entonces,
es importante nosotros considerar también cómo traducimos. Y hablando con respecto a las traducciones, vamos a tomar este ejemplo que está allí en la pantalla rápidamente para antes de movernos nuevamente a la cultura. Eh, Algo así semejante como este ejemplo que acabé de dar es lo que vendríamos a considerar una parafraseada, ¿no? En vez de hablar de las ovejas, habló de los elefantes y luego se metió en apuros. Pero suena más bonito. Por ejemplo, vea este texto cómo suena de bonito. Jesús le respondió, madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Ok, suena muy bonito, muy cuidadoso, ¿no? La siguiente dice, es una traducción dinámica y dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Entonces ahí está enfatizando el significado y lo está haciendo contemporáneo como nosotros hablamos. Mientras que la Reina Valera hace una traducción literal y dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Nadie habla así hoy en día, ¿qué tienes conmigo? ¿Cierto? Nosotros decimos, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Aún no ha venido mi hora. Y la hora, entonces aquí dice, todavía no ha llegado, mi hora es prácticamente lo mismo. Entonces, aunque las dos últimas dinámicas y parafraseadas son más gustosas al lector, tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer estudio bíblico, porque las literales son más fidedignas en la traducción de palabra por palabra. Pues vamos nuevamente allá a lo de la cultura, ¿ok? Entonces nos dice, por ejemplo, la cultura hebrea, una persona es responsable por los actos que no cometió. ¿A cuántos de ustedes les incomoda saber que que la Biblia dice que Él es el que hace el ciego, Él es el que hace el mal, todas estas cosas? ¿A cuántos de ustedes se sienten incómodos cuando escuchan Dios, que es un Dios de amor, pero en la Biblia los autores del Antiguo Testamento dicen que Él es el creador de todas estas cosas? Sí, al inicio sí generaba algo en mí. ¿Por qué endureció el corazón del faraón? Pues y que lo saque es lo que quería. Ajá. Entonces generaba un conflicto hasta no saber después este tipo de cosas. Ok. Cierto, y se siente incómodo porque uno se Sí. imagina esa perfección de Dios, se imagina todo, que Él no va a hacer algo así, ¿cierto? No suena como que está en consono con su carácter, con su personalidad, Naturaleza. con su naturaleza. Gracias, Saúl. Pero entonces cuando entendemos el contexto, ¿cierto? En esa cultura, ellos, ¿qué es lo que hacen? Que ellos, si una persona permite algo porque tiene el poder, ¿cierto? Entonces es como si fuera culpable también. De hecho, a mí me gusta mucho eso con respecto a la historia del mundo. Y yo sé que tal vez me meta en problemas con respecto a esto. La mayoría del mundo entiende que Estados Unidos es un país imperialista que anda conquistando los otros países y apoderándose de sus riquezas. ¿Okay? Esa es la forma como muchas personas lo ven. Durante la Segunda Guerra Mundial, entiendo yo, según mi forma de ver los asuntos, Francia, Inglaterra y estos países europeos continuaron haciendo tratados con Hitler, cediendo terreno, y cuando de repente ya se le salió de las manos fue muy grande porque ya él quería también conquistar sus tierras, ¿no? Entonces, para mí es importante, según yo entiendo, que el que tiene la autoridad, el que tiene el poder de hacer algo, haga algo al respecto. Porque o si no, también viene de cierto modo a ser culpable de lo que está ocurriendo, ¿no? Como lo que está hablando aquí, ¿cierto? Que nos dice que aunque la persona no haya cometido los actos, si los permite, entonces es como si él fuera responsable. Para mí, grandes responsables de esta tragedia de la Segunda Guerra Mundial fueron Francia e Inglaterra por no haber detenido a Hitler cuando todavía estaba comenzando. Para mí. Entonces después tuvo que venir otro poder, Estados Unidos, para intrometerse en los problemas de Europa y ayudarles a solucionar el problema que ellos habían causado, porque ya él tenía la maquinaria y el poder de hacer algo. Si no hubiera hecho algo en ese momento, entonces también hubiera participado de la culpabilidad de permitir que esa gran masacre, el holocausto, se continuara perpetuando y esa expansión de ese imperio del mal. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros también podemos, de cierto modo, entender que si alguien tiene el poder y no hace algo, de cierto modo, puede considerarse responsable, de cierto modo puede considerarse responsable. En cuanto a Dios, entiendo yo que el asunto por el cual esto nos preocupa es porque no estamos mirando, no tenemos todo
los puntos de vista que él tiene. Y no sabemos exactamente cómo él va, aunque sí sabemos de acuerdo a la palabra, él va a terminar todas las cosas y él va a interferir y él va a arreglar todas las cosas, pero todo a su debido tiempo basado en un plan que él tiene. Entonces, a Dios no está de manos cruzadas en este momento esperando a que suframos, esperando que el virus nos contagie. Dios está en control y él va a intervenir en el momento que él ve que es pertinente. Pastor César, regresando a lo que estábamos comentando antes, tuvo una pregunta. Él dice, entonces cuando Pablo habló de que la mujer debe callar, ¿no es palabra de Dios? Y si sí es palabra de Dios que es eterna, ¿no aplica a nuestros días? Ok, ¿alguien quiere darle una respuesta allí? Fue lo que comentaba. Tenemos que entender que es un mandato, que es un comentario cuando está saludando, porque si no, pues vamos a meternos en problemas donde decir que cada letra y cada cosa no puede haber errores de los humanos, ¿no? Tenemos que entender cuándo es inspiración del Espíritu Santo, cuándo es palabra de Dios o cuándo es un comentario de alguien para ellos, para esas personas. Ok, muy bien. en este caso, César, yo entiendo que nos hizo la pregunta. Yo entiendo que el conocer la cultura nos ayuda bastante. Primero, nosotros vemos lo que mencionó a José más anteriormente, ¿cierto? Que culturalmente las mujeres que hablaban eran las mujeres como las rameras. ¿Fue José o fue Edgar que lo Edgar. mencionó? Ok. Entonces, otro aspecto también que una forma de yo verlo era que a veces tengo que hacer un estudio más detallado con respecto a esto. Estaba mirando a la cámara equivocada. Tengo que hacer un estudio más detallado. Pero yo estaba examinando y las mujeres a veces hacen preguntas a sus maridos en la iglesia. Yo como pastor veo eso. O los niños también le hacen preguntas a sus padres, ¿ok? De qué es lo que se está predicando si no entendieron algo. Entonces, al parecer, tal vez podría esto ser uno de los problemas en la iglesia ya de por sí desordenada de Corintios, que estaban hablando mucho y él en cierto sentido, yo había escuchado también una interpretación así, les estaba diciendo, esperen que lleguen a sus casas y allá le preguntan a sus maridos, pero no estén interrumpiendo cuando se está ministrando la palabra, ¿ok? Entonces, ¿cuál de las dos es verdadera? ¿La que dijo José o la que yo estoy diciendo? Según el estudio cultural, la que José dice tiene más veracidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos el contexto cultural, podemos ver por qué fue que Pablo estaba diciendo tal cosa, ¿cierto? Si era un problema de la iglesia, si era un problema cultural y cómo ese problema entonces ya no afecta en el presente, ¿cierto? Hoy en día sabemos que las mujeres tienen diferentes posiciones y no solamente las mujeres que hablan de esas cosas, las mujeres rameras son las que andan hablando en público, sino que hoy en día muchas mujeres pueden compartir, ¿cierto? Entonces, no, la palabra de Dios no es, no está, porque si no estaríamos respondiendo a esa pregunta que mencionamos antes, que está está condicionada culturalmente y entonces no nos aplica a nosotros, ¿no? La palabra de Dios siempre aplica, pero hay que interpretarla tomando en cuenta la cultura, ¿ok? Por ejemplo, muchas personas dicen que, y en la Biblia dice que los afeminados no entrarán al reino de los cielos, ¿cierto? No, no dice eso, pero dice que los afeminados, dice que anteriormente, esto es lo que quiero decir, los hombres anteriormente usaban esos trajes que usan en el Medio Oriente, que son como el que vemos aquí en la foto, vemos a Faraón, ¿qué está usando él? Eso se ve muy masculino para nuestra cultura hoy en día, lo que está usando Faraón. Edgar, ¿se ve masculino lo que está usando Faraón? No, para nada. Para nada, ¿no? Y él era, como decir en México, el mero mero. Y sin embargo está usando falda. Entonces, no es como, a eso no es a lo que se refería el texto. Si un hombre en nuestra cultura usa un vestido, obviamente sí se ve afeminado, ¿cierto? Pero de la misma manera, en ese tiempo, según yo entiendo, nadie estaba usando pantalones como los que usamos hoy en día. Y sin embargo, hay facciones dentro de las iglesias que dice que es totalmente prohibido que las mujeres usen pantalones, sea fuera o dentro de la iglesia, porque entonces se están vistiendo como los hombres. ¿Se han escuchado eso?
Sí. Y eso es más una interpretación cultural que una interpretación bíblica. Dios no tiene una guerra contra los pantalones, ¿ok? Dios no tiene una guerra contra los pantalones, que una mujer se los ponga. Lo que sí habla la Biblia es acerca de la modestia. ¿Qué tipo de pantalones está usando la mujer? Yo he visto mujeres que usan pantalones, por ejemplo, cuando están embarazadas, bien anchos y son mucho más modestos que algunas faldas que usan algunas mujeres en la iglesia. Entonces, lo que está hablando es acerca de la modestia, no una guerra en contra de pantalones, una guerra en contra de faldas. Entonces, el tomar la cultura nos ayuda a interpretar esas cosas. Faraón no se estaba vistiendo con una mujer porque tenía falda en ese tiempo, ¿right? Esa era parte de la cultura. Hoy en día los hombres usamos pantalones en este lado del mundo y las mujeres usan faldas. Anteriormente todo el mundo usaba una vestimenta parecida a la que muestran allí, ¿ok? Entonces, Una de siempre las nos cosas ahí, aplica. pastor, que debemos tener también mucho cuidado es precisamente con respecto a la cuestión cultural. Lo que se quiso decir en esto, no que quiera ser literalmente. Existe otro texto en Colosenses 3:12 donde Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si le damos si agarramos simplemente la primera parte, vamos a entender que Dios estaba hablando que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Tenemos que vestirnos bonito, entonces así, ¿cómo se viste un escogido de Dios? Pero Pablo aquí no estaba hablando de vestimenta, Pablo aquí estaba hablando de carácter. Vestidos pues, porque no puedes vestirte con un pantalón de misericordia y una playera de benignidad. Entonces, verdaderamente, por eso tenemos que ver el contexto en el que se dijo. Si lo agarramos literalmente, muchas cosas sí son literales, algunas cosas no son literales y por eso tenemos que ver el contexto, la cultura, el momento y a quién fue lo que se le dijo para entender si aplica en nuestros tiempos o si no aplica en nuestros tiempos todavía. Ok, entonces diríamos que basados en el contexto cultural entendemos que Pablo estaba hablando de una situación específica y aplicaba para esa situación y hoy en día también podría aplicar lo mismo, ¿cierto? Dentro de la iglesia, si nosotros tenemos personas de mala reputación, yo entiendo que no es conveniente que la persona se le dé la palabra para que vaya y predique y vaya y hable dentro de la iglesia. Creo que eso aclara un poquito más la pregunta de César también. Entonces, a una persona de mala reputación no se le va a dar la palabra en la iglesia, porque daña el testimonio que quiere dar, a no ser de que la persona obviamente esté siendo transformada y quiera dar un testimonio. Eso es diferente, right? Pero a una persona que está actualmente viviendo de una manera insensata, no se le va a dar la palabra para que hable allí en la iglesia, ¿ok? Entonces, todavía aplica ese principio detrás, ¿cierto? Que era a personas que insensatas no se les debe dar la palabra, pero no es específicamente que la mujer no puede hablar en la iglesia. ¿Ok? All right. Entonces, vamos a continuar para el siguiente día. El siguiente día nos habla con respecto al pecado. José, ¿deseas leer el verso que está allí en la pantalla? Por favor. Sí, claro. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ok, a mí se me viene otro verso solamente que dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él le es pecado. Ok. ¿Se les viene a la mente algunos ejemplos en los cuales podemos entender cómo el pecado influencia nuestra interpretación de los textos bíblicos? La comida. La comida, ok. ¿Quieres ahondar un poco con respecto a eso, Saúl? Siempre tratamos de justificar en cierta forma, no nomás con la comida, con lo que la carne nos dice que hagamos, y decía, no, pues es que en aquel entonces ellos no podían limpiar el puerco, vamos a decir así, y por eso sí lo podemos ahorita comer bien cocidito y en una carne asada, ¿verdad? Porque ahí se muere todo. Entonces, siempre que el pecado o nuestra carne nos impulsa a hacer algo, queremos ver la forma de hacer algo, vamos a buscar textos o vamos a buscar interpretaciones que apoyen esa parte para nosotros poder estar haciendo lo que nuestro cuerpo dice que hagamos y no lo que Dios dice que hagamos.
Por ejemplo, Vamos con ¿cuáles unos- textos del Nuevo Testamento utilizan mucho las personas hoy en día para decir que podemos comer cualquier cosa? No, Uno de, uno no de, santifique lo que... No, ¿cómo dice? Sí, No, donde, Pedro, donde Pedro tiene Pedro una tiene la visión visión. de donde hay muchos animales inmundos y Ajá. que le contesta, no, no le llames no inmundo a le lo que llames Dios... inmundo a lo que yo he santificado. Ok. esto está en Hechos, en Hechos, Ajá. pero también en la 1 Timoteo 4:4 Ok. también usan ese para ¿Qué dice ese? explicar eso. Ok. Miren, déjenme lo busco Mientras él llega allí, rápidamente. yo voy a decir otro que también usan, es en cuanto al lavamiento de manos, pero ellos lo aplican mal y dicen, porque allí Jesús dice, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Ok, y él estaba hablando en cuanto al lavamiento de manos, no tiene nada que ver con alimentos, pero lo usan fuera de contexto. Igual lo que habló Pedro mientras José llega allí a su cita, vemos que en el contexto él mismo entiende, ¿cierto? Después él va a predicarle al centurión y le dice, usted sabe que para un hebreo está muy mal estar haciendo esto, estar entrando a la casa de un gentil, pero Dios me mostró que no llame inmundo a lo que él ha limpiado. Entonces, santificado. por eso él entró. Entonces vemos que el mismo contexto, si lo seguimos leyendo, nos deja entender, pero nuestra pecaminosidad nos lleva a decir las cosas que el texto no dice. Y también En vemos, por el, ejemplo, con respecto al sábado, ¿cierto? La gente clava todos los mandamientos en la cruz para deshacerse del sábado. ¿Ok? En cuanto a las joyas y prendas, también dicen, oh, en el Antiguo Testamento estas mujeres, estas reinas usaban prendas, usaban joyas, entonces por eso está permitido. Y tratamos de justificarnos con los textos, sacándolos fuera de contexto. José. dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ese es bien popular. Dice, ya ves, aquí la Biblia dice que si oras por los alimentos, Dios los bendice y ya no te hace mal. Pero la respuesta, como dijimos el sábado pasado, texto sin contexto es un pretexto, ¿va? Pero la respuesta está versículos antes, por eso es importante leer todo lo que se está hablando para poder interpretarla bien. Por ejemplo, dice, el 3 dice, prohibirán casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó para que de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí dice que los alimentos que Dios creó. ¿Y cómo sabemos nosotros cuáles son los alimentos que Dios creó? Bueno, Levítico 11 nos dice cuáles son esos alimentos. Entonces vemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Ok, entonces es cierto, hay que leer las cosas en su contexto y sabiendo a qué es a lo que se refieren, ¿ok? Pastor, hay otro, que también que no quiero dejar pasar. Hay otro que dice, bueno, ¿por qué los cristianos hoy no podemos tomar? Si la Biblia dice que Jesús hizo vino, entonces nosotros también podemos tomar. ¿Qué dice usted al respecto de eso? Edgar, le paso la pelota a usted. ¿Qué dice usted con respecto a eso? Híjole, a ver otra vez, es que estaba buscando lo que dijo César. Repítamela Ok. otra vez. No. Ok, hoy en día, Que Jesús hizo vino en las bodas y que entonces está permitido tomar hoy o no tomar. Bueno, la excusa o la justificación que yo he escuchado que la gente da es, antes no se tomaba porque se tomaba, se podía tomar porque no estaba, No hay refrigeradores. estaba fermentado, no estaba adulterado. Ok. Entonces, ahora no se puede porque las cuestiones son diferentes. Pero una de las cosas interesantes que vemos es precisamente Jesús no tomó, Jesús no bebió, y muchas personas dicen, sí, pero Jesús no bebió porque él era nazareo y los nazareos tenían prohibido hacer esas cosas. Si no hubiera sido nazareo, seguramente tomaba porque pues para algo se los dio. Entonces, Jesús era nazareno, nazareno, pero... no nazareo. Pastor, Ok, O sea, con respecto a eso es interesante notar, por ejemplo, ahí estamos hablando de las traducciones. Es difícil para el traductor bíblico saber a qué se refiere porque la palabra para vino viejo, añejado, licor, y la palabra para vino nuevo es la misma. Entonces tiene que determinarse dentro del contexto. Entonces nosotros sabemos que
en esto desde el Antiguo Testamento, porque vemos que son las mismas palabras y en el Nuevo Testamento la palabra que se usa también. Entonces, tenemos que verlo dentro del contexto. El contexto aquí no nos dice mucho. Para saber, podemos asumir, y noten que estoy diciendo asumir, que probablemente no haya hecho un licor embriagante por varias razones. Número uno, ya ellos llevaban varios días de fiesta y se les había acabado todo el licor, ¿ok? Y no me imagino a Jesús haciendo más licor para las personas que se vayan después de su casa y se choquen en su burrito por allí y se causen accidentes. Pero más importante que esto es la exclamación que hace la persona que estaba encargado del licor. Él dice, todas las personas sacan el mejor vino al principio, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Como diciendo, este vino está fresco, este vino está bueno, este vino es diferente. Entonces, podemos de eso muchos interpretar que el vino que él hizo en ese momento no era un vino para continuar la parranda, aunque él sí era una persona alegre, con productos embriagantes, sino que era un vino nuevo probablemente. Pero nuevamente estoy diciendo, es algo que podemos asumir porque el texto no nos explica qué tipo de vino era, si era vino añejado o si era nada más el jugo de la uva en ese momento. El pastor y yo la otra vez estábamos platicando sobre qué es pecado. Y el pastor me decía que él lo resume a el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado, ¿cierto? Eso está en la Biblia, sí, en el libro de Santiago. Ajá. Así es. Entonces, mi razón por la cual no me embriago es porque sé que le hace daño a mi organismo. Lo mismo que tomarme una Coca-Cola de 2 litros todos los días le hace daño a mi organismo y por consecuente no lo hacemos. Para mí no tiene sentido la discusión de si Dios permite que te comas o que hagas algo que te hace daño. Dios no permite nada que te haga daño. Entonces, si te hace daño, no va de acuerdo con Dios. Nada más. Ok, yo creo que la palabra es permitir y aprobar. Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo conviene. ¿Okay? Dios no aprueba lo que no conviene. Dios permite que nosotros usemos nuestra libertad de albedrío y hagamos lo que nos plazca, diríamos en Colombia, tristemente. Entonces podemos actuar como queramos, Dios lo permite, pero Dios no lo aprueba. Dios solamente aprueba esas cosas que son convenientes para nosotros. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es Dios por la dureza del corazón de los hombres permitió el divorcio. Y eso causa mucho daño al niño y a la familia, pero el asunto es que Él no lo aprueba. De hecho, Jesús cuando vino, ¿qué fue lo que les dijo? Solamente por esta razón se permite el matrimonio, pero no es la voluntad de Dios de que el hombre desuna lo que Dios unió, ¿cierto? Él es muy estricto con respecto a eso, porque Él sabe las ramificaciones que trae el divorcio para todas las personas involucradas, los niños y la pareja. Entonces, aunque somos libres porque Dios nos ha dado esa libertad, hay cosas que no nos convienen y las cosas que no nos convienen, entonces Él no las aprueba, Él solo aprueba aquellas cosas que nos convienen. Y en algunas ocasiones, verdaderamente, no es que un pecado sea más grande que otro, pero verdaderamente ciertas acciones que nosotros tenemos tienen más repercusión con respecto al testimonio que damos, ¿no? Como por ejemplo Saúl dice, mundanamente hablando, ¿qué se ve más mal en un cristiano? ¿Un cristiano que se está tomando una Coca-Cola o un cristiano que está tomando una cerveza? Entonces, mundanamente, con respecto a quién representas tú, ese es el por qué uno no debe de hacerlo, porque muchas veces ahí es donde caemos o pecamos en decir que no pasa nada, cuando verdaderamente por lo que sí pasa es por el testimonio de la imagen a quien nosotros ya representamos. Ok. Y nomás para las personas que nos ven y no ven los comentarios, puso aquí César otro versículo que utilizan para justificar esto, donde Pablo le está recomendando a Timoteo, le dice, no bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas, pues ya le estaba ahí dando las recomendaciones, ¿no? Pero volvemos a eso, el vino nuevo era el mejor vino, y después él comenta, César, el mejor vino era el vino nuevo, sin fermentación, ya que lo fermentado
representaba el pecado en la cultura de ellos, ¿no? Ujú. Entonces, era juguito de uva, el que se Ok. recomendaba. Entonces es importante considerar todos estos aspectos de las palabras, de los significados, la traducción y la condición de la cultura y la condición del pecado y nuestras presuposiciones. Entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué se necesita interpretación? Y quisiera que leyéramos Nehemías, ¿alguien desea leerlo? Nehemías 8, versículos del 1 al 3 y luego el versículo 8. Ok, yo voy a leer los tres primeros y alguien después puede leer el versículo 8. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, bastante, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8, clave. José. De los hijos, perdón, 8, Esdras 8:8, ¿va? Sí, dice, de los hijos de Zafatías, no, ahí no, ese no está bien, ¿va? Nehemías 8:8. Oh, Nehemías, no, ¿alguien más lo Ok. tiene? Porque Dice, yo leí. y leían en el libro de la ley Leían el de de Dios. Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Así que ellos le iban explicando a las personas lo que iban leyendo, ¿cierto? Era importante que leyeran de tal manera que el pueblo entendiese, ¿ok? Y lo más importante que nosotros podemos encontrar en cuanto al entendimiento es el evangelio, ¿cierto? Jesús dice que los fariseos iban a las escrituras porque creen que en ella tenían la vida eterna, encontraban la vida eterna, pero no venían a él para que los sanase. Entonces vemos que venían a las escrituras, pero no venían para lo más importante, que era para encontrarse con el Mesías, con el Creador, con el Salvador de ellos. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a este día? Ahí es muy importante entender esto, pastor, porque como nosotros como expositores de la palabra de Dios tenemos que tener cuidados porque podemos cometer muchos errores si venimos con interpretaciones que nosotros mismos queremos hacer. Y tenemos que cuidar también porque también lo mismo pasaba con los fariseos, ¿verdad? Ellos le daban su interpretación a la Biblia y cuando Jesús vino a enseñar la verdadera interpretación, ellos se oponían a ella porque ellos amaban más que los llamaban rabís, que los tuvieran por alta estima antes de que lo que Dios hiciera. Entonces también hay que tener otros cuidados como los que tenemos el privilegio de predicar y de hacer estas cosas, de tener mucho cuidado, ¿verdad? De no dejar que nuestro ego o nuestra propia pensamiento de que somos capaces de hacer algo nos domine antes de dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que todo lo que hagamos sea así está escrito. Ok. Aquí, desde ese entonces, ya pasaba esto. A Pablo lo veo como el maestro que les comenté ahorita que sabía demasiado. Pablo era un estudiado en su tiempo. Y cuando se transformó, para él tuvo sentido todo lo que había leído. Entonces tenía un entendimiento tan profundo que quería expresarlo, que si lo leíamos otras personas a lo mejor lo podíamos malinterpretar. Incluso en ese tiempo empezaron a tener esos problemas y Pedro escribió en 2 de Pedro 3, 15 y 16, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ellos entraban con sus preconcepciones de su cultura, ellos no eran recién conversos y querían acomodar el evangelio a su forma de ser, como todavía se está haciendo y por eso hay tantas religiones en este momento, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué es necesaria la interpretación? Porque una interpretación correcta de la Biblia nos ayuda a muchos aspectos. Por ejemplo, nos ayuda a una unidad de doctrina, nos ayuda a una unidad de enseñanza, nos ayuda a una unidad en la iglesia,
a una unidad en la misión, ¿ok? Entonces necesitamos un estudio correcto del texto bíblico, analizando todo a su contexto concreto y en relación con toda la Biblia sobre el tema, y de este modo comprenderemos mejor el mensaje que Dios ha dejado escrito para nosotros. Si nosotros fuéramos más cuidadosos al estudiar la palabra, no tendríamos más de, ¿cuánto fue la cantidad? 3,000 diferentes denominaciones cristianas solo en Estados Unidos de América. Estaríamos todos más unidos. Por ejemplo, aquí menciona algo, la unidad en la iglesia, la unidad eclesiológica o misiológica también, la unidad en la misión. Entonces, muchas iglesias que yo veo por allí, yo no entiendo el propósito de estas iglesias, solamente es hacer un número más o tener un pastor que gana dinero de cuenta de las ovejitas, pero no veo que tienen un propósito y una misión para el mundo, que Dios los haya llamado, solamente surgieron porque ellos sintieron el deseo se pelearon con alguien y hicieron una nueva iglesia. Entonces, es importante saber también cuál es la misión de la iglesia, basada en el texto bíblico, de dónde sale esa iglesia. Hay muchas iglesias sin propósito en el mundo hoy en día. Nosotros tenemos un propósito bien fijo, está allí en Apocalipsis 14, versos del 6 al 12, ¿cierto? Dar ese evangelio eterno a todo el mundo. ¿Y quiénes son los que están dando ese mensaje? Solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Entonces allí se da la característica específica de ese grupo que tiene esas dos características y el mensaje que está dando. Es un mensaje que dice que ¿qué? El juicio ha comenzado. Usted no ve que eso lo están predicando por allí, pero eso es lo que nos dice el Evangelio eterno, que adoremos al Creador, y menciona las palabras del cuarto mandamiento, trayendo atención a eso. Muchas iglesias no tienen Temer a eso. Dios y darle gloria, Ajá. porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok, entonces eso llama la atención tanto al juicio como al Creador, el cuarto mandamiento, y también a desenmascarar a Babilonia, a mostrar quién es esta Babilonia, para que el pueblo salga de allí y no reciba la condenación. Estamos en un tiempo cerca del tiempo del fin y Dios desea que su pueblo no tome parte de esas plagas que va a tomar este gran poder engañador, y por lo tanto nosotros tenemos un mensaje como iglesia, una unidad que nos une donde quiera que nos encontremos en el planeta Tierra. Y también con las lecciones de escuela sabática, nosotros tenemos esa enseñanza por toda la iglesia al mismo tiempo. Muy pocas iglesias tienen algo semejante, que al mismo tiempo cada semana están estudiando el mismo tema. Así que usted siéntase contento de ser parte de este movimiento. Me gusta más llamarlo movimiento que iglesia. De este movimiento de Quejilás a nivel global, de iglesias a nivel global, donde Dios está haciendo cosas maravillosas, donde Dios está quitando toda esa oscuridad y esos engaños, y está trayendo su palabra con una interpretación más acertada, más cercana a lo que el autor bíblico quiso decir. ¿Okay? ¿Alguien tiene algún comentario como para cerrar ya? Aquí hay una parte que un poquito, porque aunque sabemos que la Biblia es la verdad, tenemos que estar conscientes que nuestra interpretación de la Biblia no siempre es la verdad. Entonces aquí nos da un consejo cómo acercarnos a la Biblia, no con nuestro razonamiento. Y dice, nunca descubrirán la verdad si estudian las escrituras para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le dará entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia, si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. Siempre debemos acercarnos a Dios con humildad, no con un poquito soberbios, diciendo mi razonamiento sabe más de lo que la Biblia puede enseñarme. Muchas personas efectivamente hoy en día, inclusive teólogos cristianos, vienen a la Biblia con ideas preconcebidas de que los milagros son imposibles, entonces los descartan. Vienen a la Biblia con ideas preconcebidas que los ponen a ellos por encima de la palabra. Escoger esto no lo pudo haber dicho Dios, esto sí, y entonces nunca nosotros podemos caer presas de tal comportamiento. Bueno, entonces esto concluye, a no ser de que alguien más quiera tener otro comentario final. Eso concluye el estudio de nuestra lección y vamos a terminar con una oración.
Dios Padre, te damos gracias por la oportunidad de haber estudiado tu palabra. Gracias por los comentarios tan pertinentes que han dado a los panelistas, Saúl, Edgar y José, Señor. Te pido que tú continúes bendiciéndolos cada semana a medida que ellos estudian y profundizan en tu palabra. Y te pido, Señor, que todos los oyentes que tuvimos hoy, que también se hayan beneficiado grandemente del estudio de esta lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tengan una muy bonita tarde.